¿Qué hay, gente? ¿Qué hay? Espero que estén bien. Bueno, seguimos con otro video y quiero compartir con ustedes una anécdota y algunas opiniones con respecto a esto. Estaba leyendo un pequeño fragmento de un escrito de Charles Spurgeon en el grupo de Facebook de Regreso a la Senda Antigua. Regreso a la Senda Antigua es el grupo de Facebook de la página de Teología Sana, así que se los recomiendo bastante. Publican siempre frases que pueden postear en sus redes, algunos fragmentos de frases de predicadores reformados. Y de verdad ha sido de edificación para mí. También hacen las publicaciones de los links de sus artículos, de su página web. Y en un fragmento de un párrafo que publicaba en el grupo, hablaban de un testimonio que contaba Charles Spurgeon acerca de George Whitefield. George Whitefield vivió en el 1714, más o menos en ese año nació, mientras que Spurgeon nació en el 1834, si no estoy mal. Así que Spurgeon habla de un predicador de hace ciento y tantos años atrás, 120 años atrás, más o menos. Y él cuenta el testimonio de que muchas veces Whitefield, quien predicaba y exponía el evangelio, y curiosamente no usaba el llamado al frente, él exponía la escritura, y había ocasiones en las que la gente le lanzaba huevos o pedazos de gatos muertos. En una ocasión le pasó eso. Y Whitfield dijo, bueno, lancen más, esto no es más que el abono del metodismo. Era como una crítica y a la vez una provocación. Y luego de que le lanzaron huevos y estos pedazos de gatos muertos, le lanzaron una piedra y le rompieron la cabeza y el hombre aún así siguió predicando, siguió exponiendo la escritura y Spurgeon más bien alaba a este predicador y más bien dice, bueno, ¿quién tendría la gallardía o el ánimo de predicar como lo hacía Whitefield? Y sobre eso quiero hablar. Estamos viviendo una época en la que la iglesia bíblica, la iglesia que se fundamenta en la escritura, debe exponer y debe hablar en contra de las ideologías, en contra del ataque a la familia, en contra de la destrucción de la maternidad, como lo veíamos hace 2 domingos, el pastor de mi iglesia local, Ronald Reyes, hablaba de que es necesario que las mujeres mayores, adultas, que tienen hijas, animen a sus hijas a tener hijos, a no seguir la corriente del feminismo que con tanto estamos siendo bombardeados, porque estamos viviendo tiempos donde prácticamente la función de madre o padre o de familia se está degradando y más bien se busca que se extinga con el fin de que si el Estado logra de que las familias se disminuyan, sea por promoción de matrimonios iguales, sea por el aborto, sea por la manipulación de las mentes de los niños desde que están en las escuelas con todo este arco iris. Obviamente van a tener más control y detrás de todo esto hay un negocio de impuestos, de operaciones para cambio de sexo, todo eso no nos vamos a meter en eso porque es un tema muy amplio, pero la iglesia debe hablar en contra de esto porque el único ente que le pone freno moralmente hablando, no cívica ni militarmente hablando, estoy hablando de la parte moral, es la iglesia. Y estos temas, que son complejos, que para unirlo con la idea que quiero dar con respecto a Whitfield y la relación que tiene con nuestra actualidad, es que seguramente Whitfield hablaba de los problemas sociales que habían en su tiempo, hablaba del pecado, obvio, el mayor problema que tiene la humanidad, y no era siempre bien recibido por esto. Y el predicador bíblico debe entender eso. Si buscamos seguir a Cristo, seguir el modelo de nuestro Señor, si Él sufrió, siendo perfecto fue señalado, siendo perfecto inventaron calumnias contra Él para hacerle mal y terminar crucificándolo, pero el Señor vencería con su resurrección para darle salvación al hombre. Si Él sufrió todo eso, asimismo los predicadores de la Reforma hacia acá del 1500, 1700, intentaron seguir ese modelo y así mismo debemos hacerlo nosotros. No, ellos ya tenían, me refiero a gente como Whitfield, ya tenía el fundamento de los padres de la iglesia, quienes tenían el fundamento de los 12 discípulos de los apóstoles. Así que debemos más bien tomar fuerza
y decir, bueno, no nos caen a piedra todavía. Tú puedes salir a hacer una campaña que, bueno, algunos están a favor de la campaña, otros no. X, predicar el evangelio bíblico, como se debe hacer y siempre buscando el discipulado y un seguimiento de la persona, no solo lanzaron y bueno, ya se convirtió, ya hizo la decisión de fe y dejar a esa persona por allá y entonces quizás se aparta o simplemente toma la decisión y no entiende totalmente el evangelio y necesita un seguimiento, por eso hablamos del discipulado. Se entiende por discipulado literalmente la convivencia con los hermanos con el fin de edificarse unos a otros, con el fin de mentorear unos a otros. Y esto es necesario. Pero volviendo al tema de este gran predicador inglés, pienso que es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Los que buscamos ser bíblicos y a la vez amar a las personas predicando el evangelio y exponiendo la condición de pecado, seguramente viviremos situaciones parecidas. No sé si iguales o quizás iguales. Iguales viven las personas que llevan vida en países como el Medio Oriente, en países como la India, como China, pero no debemos sentirnos amenazados por eso, ni debemos tampoco tener temor, sino predicar y exponer la escritura, aun cuando eh, lo mínimo que te lancen sean miradas. Una vez me pasó, no una vez, varias veces, y me ahorro el nombre de la iglesia. Me tocó enseñar en una iglesia donde les gustaba la predicación positiva, emocionalista, de victoria, de claro, pero muy poco de santidad, de lucha contra el pecado, de arrepentimiento. Ese tipo de mensajes no les gustaba. Y recuerdo que me tocó enseñar de 2 Timoteo 4, si no estoy mal, cuando el Señor le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, porque llegarán hombres que conforme a sus concupiscencias se amontonarán y la gente teniendo comisión de oír se va a amontonar para seguir predicadores que les enseñen lo que ellos quieren. Entonces yo traté de exponer ese texto en el amor lo más amorosamente posible, pero hay veces que tú hablas la verdad, así sea en amor y eso va a ofender. Y recuerdo las malas caras de la gente y era bastante incómodo. Y luego leía esto y me acordaba, leía la situación de Whitfield, esta vivencia. Y luego me acordé de eso y yo dije, bueno, te quejas por nada, porque eso ni siquiera es el 5%, el 10% de lo que vivieron muchos predicadores, muchos profetas bíblicos. Entonces, los maestros de este tiempo, los del positivismo, los televangelistas, nunca van a sufrir lo que sufrieron los apóstoles, nunca van a sufrir lo que sufrieron los padres de la iglesia, nunca van a sufrir lo que pasaron los predicadores reformados o los que intentaron volver a la escritura luego de la reforma protestante y aún antes de la reforma protestante, como John Hughes y Whitfield. También, no, Whitfield fue después. Eh, Wycliffe, si no estoy mal. Hay dos John que fueron antes de Martín Lutero. John Hughes y hay otro. Pero bueno, después lo recordaré. Entonces, a diferencia de ellos, nosotros debemos exponer y animarnos a explicar el Evangelio y hablar la verdad en amor, exponer la condición de pecado. Hoy día he visto predicadores como Joel Osteen, he visto fragmentos en los que dice, bueno, la mayoría de las personas no son malas en sí mismas, no son malas, la mayoría de las personas son buenas por naturaleza. Y eres un ganador aquí, otra cosa allá. Obvio que vas a llenar tus iglesias con eso. Es obvio, nunca vas a recibir una piedra por eso. Nunca vas a recibir un señalamiento por eso. Porque estás predicando lo que la gente quiere escuchar. Nunca tocas el pecado. O muy poco, lo tocas por encimita. Y Cristo simplemente es un plus. Es un plus en tu vida, es un manager, un coach que te va a impulsar. Y es bastante complicado porque el evangelio se está degradando por eso. Y ese es el problema de muchas de las megas iglesias. No quiero decir que todas las megas iglesias predican un evangelio falso, pero es más común ver iglesias grandes donde solo se predica el positivismo. El positivismo. Ahora hay iglesias de 4.000, 5.000 miembros como la iglesia de David Platt, donde es distinto porque ahí se intenta ser bíblico lo más posible y promover el discipulado. David Platt ha predicado y ha hecho misiones.
Entonces, para concluir, ya que he hablado de varias cosas, tomemos el ejemplo de George Whitefield, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, como le dijo Pablo a Timoteo, aunque seguramente si estás viendo este video puede ser que sí, hayas vivido una situación en la que te tiraron piedras o te sacaron corriendo. Recuerdo que en el Instituto Bíblico de Benecer, en San Cristóbal, cuando los misioneros estadounidenses llegaron, les pasó eso. La zona de los Andes en Venezuela es muy autóctonamente católica y muchas veces a los misioneros les costó entrar, predicar el evangelio allí por la misma situación religiosa. Pero son cosas que hay que superar y cosas que en amor se debe hablar. Yo he tenido amigos y tengo amigos que son en parte escépticos, no creen en el cristianismo, pero no por eso no lo vas a amar. Igual puedes relacionarte, debes relacionarte con ellos, debes tener una amistad. Y cuando tengas el momento o que ellos ataquen la fe o que saquen el tema, bueno, tú lo sacas y se le confronta en amor, pero siempre buscando la salvación de la persona, la edificación. Porque si la persona no reconoce que es pecadora, si la persona no es animada a arrepentirse, como lo hacía George Whitefield y los predicadores del siglo XV en adelante para acá, después de la Reforma, y antes se hacía, no estoy diciendo que solo se hizo en ese momento, no, solo por el contexto de lo que venimos hablando. Entonces, si no se hace, si no se presenta el Evangelio de esa manera, si no se expone la condición de pecado de la persona, no se va a arrepentir. Y si viene a Cristo, viene con un panorama distorsionado, un panorama volteado, o que está torcido, a como la Escritura nos plantea nuestra situación, es que estamos en pecado y necesitamos arrepentirnos, venir a Cristo como el único medio de salvación para volver a estar unidos con el Padre y vivir la verdadera humanidad, vivir para la gloria del Señor. Aún a pesar de tener un galardón futuro, como ya lo está disfrutando Timothy Keller, el pastor Timothy Keller, todavía hay una función que hay que llevar a cabo aquí en la tierra, que es la vida de iglesia, llamar a otros al arrepentimiento, predicar. Se dice que George Whitefield fue uno de los predicadores, o el predicador viajero, porque el hombre se trasladó por muchas partes, Inglaterra, Estados Unidos, y predicó en muchos lugares a muchas horas en la mañana, en la tarde. Pero claro entendemos que era una cuestión de avivamiento y de volver a la escritura de ese tiempo. Ahora, hoy día lo podemos seguir haciendo, pero no tiene que ser algo obvio, público debe hacerse. Pero no solo se limita a eso, en la iglesia, en tu trabajo, en los estudios, en un discipulado en casa. Ahí también estás predicando y siendo bíblico. Así que bueno, hermanos, espero que el video haya sido de bendición. Tomemos el ejemplo de estos grandes hombres que predicaron y expusieron la escritura a pesar de ser rechazados, siguiendo el ejemplo de Cristo. Alguien dijo una vez, bueno, si rechazaron a Cristo y lo odiaron, no todo el mundo, obviamente no todo el mundo, pero sí muchas personas. Entonces, si quieres imitarlo a él, tienes que esperar eso. Y para los que queremos ser portavoces de la verdad, de la escritura, de todo el consejo de Dios, de gracia y justicia, de amor e ira, seguramente esto sea posible que no suceda más temprano que tarde. Y si las cosas en los países siguen aumentando como está yendo en la dirección que va, entonces se hace complicado. Pero también si tienes todavía la posibilidad de elegir o la posibilidad de tener democracia en tu país, entonces intenta ser prudente cuando tengas esa oportunidad. Así que espero que el video haya sido de bendición. Un saludo.